Bienvenido de vuelta. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a la segunda temporada de este video podcast exclusivo de MBS Noticias, que hemos llamado Territorio Rojo. Ya me conoces, mi nombre es Óscar Valderas y soy un periodista mexicano con ahora más de 15 años de experiencia cubriendo temas de crimen organizado. Soy el titular de la columna Nación Criminal que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas, en esta estación de radio. Seguramente recordarás que en la primera temporada revisamos los perfiles de lo que denominamos los abuelos del narcotráfico, es decir, los iniciadores de los grupos criminales que antecedieron a los cárteles más importantes del país. Y ahora, en esta segunda temporada, vamos a hablar de las personas que fundaron a esos cárteles, los más reconocibles de México. Y arrancamos con uno de los capos indispensables para entender el país, el hombre inalcanzable, al menos hasta ahora para la justicia, Ismael Zambada García, el Mayo. Bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo. Con Óscar Valderas. Segunda temporada. El hombre, el mito, la leyenda. Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo, es distinguible en el crimen organizado mexicano como un narcotraficante veterano que ha eludido el fatal destino de casi todos los que se dedican a ese oficio ilegal: la muerte o la cárcel. A sus 76 años, está activo en la delincuencia organizada. Comanda a decenas o tal vez cientos de sicarios conocidos como los Flechas, que portan uniformes con sus iniciales, las temibles MZ, y conserva tanto poder en las decisiones del cártel de Sinaloa que hasta ha aconsejado a los chapitos sobre qué hacer para que los 3 hijos de su compadre que siguen prófugos no sigan los pasos de su hermano Ovidio, detenido y extraditado. Pero como hacemos en este espacio, para entender esa influencia hay que ir al origen, y en este caso hay que dar un salto hacia atrás y ubicarnos en 1948 en el Álamo, Sinaloa. Ahí nació un 1 de enero como Ismael Mayo, quien la influencia del narcotráfico le vino por todos lados. En su entorno, lo normal era aspirar a ser narco, no médico ni profesor. De hecho, por ser el primogénito, abandonó la escuela apenas terminó la primaria y se dedicó a ayudar a su familia en el ingrato negocio de la agricultura. El joven Ismael intuyó que en esa vida no estaba lo que tanto anhelaba: dinero, poder, mujeres, riqueza. Así que a los 16 años decidió entrar al negocio del narcotráfico, apadrinado por Inés Calderón Quintero, uno de los entonces más importantes traficantes de marihuana entre Culiacán y California, y emparentado con Rafael Caro Quintero, el narco de narcos del que ya les hablé. Ismael se presentó a las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y el primo de su padrino, los fundadores del cártel de Guadalajara. Y como recordarán, aquella estructura criminal se destruyó en los 80 cuando esos 3 capos decidieron asesinar al agente encubierto de la DEA, Enrique El Kiki Camarena. El vacío de poder fue aprovechado entonces por los 3 aprendices más adelantados del extinto cártel: un tal Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo por su corta estatura; un tal José Esparragosa, alias El Azul, por el tono oscuro, casi azulado de su piel; y otro más, Ismael El Mayo, su apodo de la infancia, como el hombre que completaba la tríada de ambiciosos criminales. En honor a su origen compartido, se anunciaron a México y al mundo como el Cártel de Sinaloa. Eran tiempos complicados para los narcotraficantes de los años 90. No sé si mejores o peores, pero sí había una feroz rivalidad entre ellos. Por ejemplo, Amado Carrillo Fuentes, el famoso señor de los cielos del Cártel de Juárez, rivalizaba fuerte contra los de Sinaloa, lo mismo que los hermanos Arellano Félix, amos y señores de Tijuana. Eran años de liderazgos fuertes, autócratas y despiadados. A diferencia de ahora que México vive una época de muchos brazos armados, en aquellos años había cárteles dirigidos por capos que exigían lealtad incondicional bajo un mismo mando. No había lugar para indisciplinas, y eso dio paso a que cada señor estableciera un estilo propio de mandar y de matar. Pronto, el Chapo despuntó como el más famoso y mediático, aguerrido, soberbio y despiadado. En cambio, el Mayo tenía una lógica cerebral, tendiente a la negociación. Mientras el primero veía la violencia como una vía para llegar a un objetivo, nuestro personaje creía que la sangre era mala para los negocios. Aunque tampoco estaba negado a asesinar a quienes estorbaran un negocio que llegaba desde Colombia, Bolivia y Perú. A diferencia del Chapo, el Mayo tenía una cabeza fría que lo hacía primero un negociador nato y luego un gatillero. La primera captura del Chapo en 1993 en Guatemala convirtió al Mayo de inmediato en el jefe de mayor influencia en el cártel de Sinaloa,
a pesar de que él prefería un perfil bajo que no lo ubicara en esa influyente posición. Así operó abriendo plazas en México y Sudamérica, haciendo negocios incluso con la gente del mítico narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Se hizo millonario durante 9 años, gracias a su olfato de negocios. Se dio protagonismo al Chapo ayudándolo a escapar del penal de Puente Grande en Jalisco. Según el cuento más aceptado, el Mayo organizó que su amigo saliera de la prisión de máxima seguridad en un carrito de lavandería, tras dar muchos sobornos a funcionarios del incipiente gobierno del expresidente Vicente Fox. Y sí, ese panista de sombrero y botas. Pero dicen las abuelas que hay 3 cosas que no se pueden ocultar: la gripa, el amor y el poder. Y aunque el Mayo quería ocultar que no estaba al frente de uno de los grupos criminales más influyentes del mundo, su relevancia no pasó inadvertida para Estados Unidos. En 2003, la Corte Federal para el Distrito de Columbia en Washington lo acusó de importar y distribuir cocaína hacia Estados Unidos. El anonimato que siempre procuró, de pronto, había sido vulnerado, y la acusación estaba acompañada de una sorpresa. Su hijo querido y primogénito, Vicente Zambada, el Vicentillo, estaba en la lista negra de Estados Unidos. Y aún así, el Mayo siguió. Tal vez pudo parar y negociar con el gobierno de Estados Unidos la salida del crimen organizado a cambio de su fortuna. ¿Quién sabe? Siguió. ¿Qué más podría hacer un hombre de entonces 55 años que no sabe hacer otra cosa, excepto negocios sucios? La justicia de Estados Unidos asegura que en 2006 hizo una maniobra que quiso dotarlo de impunidad para él y su familia. Negoció con el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que el cártel de Sinaloa fuera apoyado por el gobierno federal del entonces presidente Felipe Calderón, a cambio de que él y el Chapo mantuvieran a raya a otros criminales. El gobierno mexicano creyó en su palabra. El Mayo era poderosísimo para entonces. Controlaba el tráfico de cocaína, de metanfetaminas, heroína, marihuana, a lo largo y ancho de la frontera con Estados Unidos. Y por su talante gerencial, incluso sus enemigos se sentaban a la mesa para negociar, sabiendo que tenía palabra para cumplir con los acuerdos. Pero la violencia en México no bajó. La guerra contra el narco hizo sangrar al país y el Mayo pagó caro su incumplimiento al trato que hizo con el gobierno. En 2008, su hermano Jesús el Rey Zambada fue detenido, y en marzo de 2009 corrió esa misma suerte su hijo Vicente el Vicentillo. 2 grandes dolores que le perseguirán por años. En 2010, el Mayo ofreció una entrevista al hoy difunto periodista Julio Scherer, fundador de la revista Proceso. Fue algo inusual, muy extraño. El poderoso narcotraficante quería contar su versión de los hechos, y lo hizo, llamando a un veterano periodista a su escondite. La revista tituló aquel encuentro En la guarida del Mayo Zambada, e ilustró la portada con una fotografía que hoy sigue siendo muy famosa: Scherer y el fundador del cártel de Sinaloa abrazados. En ese encuentro, en un lugar secreto, el Mayo contó que tenía una esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto, que tenía pánico a ser detenido y que 4 veces sintió cerca al ejército, pero escapó gracias a sus conocimientos del monte. La clave para no ser detenido, como le había pasado al Chapo, dijo, era estar siempre en movimiento, que le gustaba pensar que si algún día lo aprendían, tendría los arrestos para suicidarse, que le dolía tanto su hijo preso, el Vicentillo, que no hablaría de eso, y que de nada serviría su caída, pues alguien más lo reemplazaría porque el narco, como la corrupción, está arraigado en la sociedad mexicana. El capo dejaba leer entre líneas que llegaba a la tercera edad con claridad sobre lo que lo hacía inalcanzable para la justicia. Mientras el Chapo disfrutaba llegar a los restaurantes en Sinaloa y obligar a todos los comensales a entregar sus teléfonos a sus guardaespaldas para que pudiera comer sin ser molestado, sin ser fotografiado, y luego devolver los celulares y anunciar a todos que la cuenta estaba pagada, el Mayo tenía otra estrategia. El Mayo ni siquiera corría esos riesgos y elegía la privacidad de las montañas. Si Joaquín Guzmán lo era, hacía grandes fiestas para festejar su incursión al escaño 701 en la lista de los millonarios del mundo de Forbes, Ismael Zambada reservaba su fortuna y la celebraba con discretas comidas en parajes ocultos. Su poder volvió a crecer en 2014 cuando el Chapo fue arrestado de nuevo y aumentó un año más tarde cuando ayudó a su compadre otra vez a fugarse. Y otra vez en 2016 cuando el Chapo volvió a ser detenido, ahora por vez definitiva, y extraditado un año más tarde hacia Estados Unidos, donde vive en una celda aislado de cualquier contacto humano. Creyendo que por viejo sería un blanco fácil, en febrero de 2017 sufrió un atentado supuestamente perpetrado por Damaso López, el licenciado, otro cabecilla del cártel, pero resultó ileso. El Mayo parecía vivir un día más para jubilarse al otro.
Para entonces, las apuestas de quienes se quedarían con la estructura criminal del cártel de Sinaloa apuntaban a los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Nadie vio que el Mayo no estaba listo para retirarse. Incluso reforzó su protección en el cártel y creó las flechas MZ, que blindarían a sus principales feudos como Zacatecas y Durango, dejando Sinaloa para sus sobrinos, los también llamados menores. Pocos apostaban a que aquel septuagenario tenía la fuerza para seguir activo, pero lo está. Los informes de la DEA y del propio gobierno mexicano indican que aún maneja millonarios negocios como el tráfico de drogas, de armas y migrantes indocumentados, así como la explotación de minerales y la venta de maderas preciosas. El Mayo lava las ganancias mediante complejas redes financieras que incluyen cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasmas protegidas por sus socios, encumbrados en la política local y nacional. Un dato revela la importancia actual de este señor. Cuando Ovidio Guzmán fue detenido por segunda vez, los Chapitos lo buscaron para pedirle asesoría. Querían aprender de él, que nunca ha sido detenido. Y él, como veterano y leyenda, les aconsejó, entre otras cosas, cambiar de jefe de seguridad. Esto llevó a los Chapitos a entregar a un joven conocido como el Nini y sustituirlo por el Pano. Aquellos consejos hacen creer a las autoridades en México y Estados Unidos que el Mayo es el poder detrás del poder del cártel de Sinaloa. Hoy el Mayo Zambada vale $15 millones en recompensa para Estados Unidos. Son 5 millones menos que Rafael Caro Quintero, pero 5 millones más que el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La bolsa es del tamaño de su peligrosidad e influencia para mover el tablero criminal. Pero acá está la paradoja. Siempre vive con miedo. Como le dijo la revista Proceso, su vida está atravesada por el permanente terror de ser detenido. Sabe que al gobierno de Estados Unidos no le importa su avanzada edad y lo llevaría a una cadena perpetua en una celda diminuta y aislada de todos y de todo. No puede disfrutar la fortuna que acumuló, ni pasar cumpleaños con sus nietos, ni fiestas con sus hijos. A sus 76 años sobrevive a salto de mata, en ranchos, muy lejos de la vida cómoda que se esperaría de un hombre que durante décadas se jugó la salud física y mental para amasar un gran patrimonio. Es un millonario incapaz de comprar recuerdos felices, o una juventud libre, o una vejez tranquila con una compañía sincera. Es como un Lamborghini sin llantas, o un jet privado sin alas. Actualmente, el Mayo sigue libre. Solo él sabrá en qué condiciones. Parece improbable que a estas alturas de su vida caiga en manos de la justicia. Muy seguramente será prófugo hasta el final de sus días. Un logro poco envidiable si es que se vive como un hombre solo y angustiado, a pesar de ser el hombre, el mito, la leyenda. Muchas gracias por llegar al final de este primer episodio de la segunda temporada de Territorio Rojo. No olviden darle like a este video, suscribirse a la cuenta y nos encontramos muy pronto en un nuevo perfil sobre los fundadores de los cárteles. Hasta pronto.